La historia de Abigail es una de esas joyas escondidas en las páginas del Antiguo Testamento que muchos pasan por alto. Sin embargo, cuando uno se detiene a observarla con detenimiento, se encuentra frente a una de las figuras femeninas más impactantes y sabias de toda la Biblia. Abigail no fue una reina, ni una profetisa reconocida, no fue guerrera ni jueza, pero lo que sí fue una mujer con una sabiduría tan profunda que logró cambiar el destino de un pueblo entero. Su inteligencia, discernimiento y valentía no solo salvaron vidas, sino que también tocaron el corazón de uno de los reyes más grandes de Israel, David. Su historia está narrada en el primer libro de Samuel, y cada detalle revela la extraordinaria fuerza que puede tener una palabra sabia dicha en el momento justo. En el contexto histórico del relato, Israel estaba sumido en tensiones constantes, liderado por un rey cuya autoridad se tambaleaba y perseguido por conflictos tanto internos como externos. En medio de este escenario, David aún no había ascendido oficialmente al trono, pero ya era un líder respetado y temido. Reunía a su alrededor a hombres valientes y se desplazaba de un lugar a otro, intentando sobrevivir al acoso del rey Saúl. Fue en ese escenario caótico donde apareció Abigail, una mujer casada con un hombre rico pero insensato. Un hombre que, por su arrogancia, estuvo a punto de provocar una masacre. Pero Abigail no lo permitió. Ella no esperó órdenes, no dudó. Y sobre todo, no permitió que el orgullo ajeno acabara con todo lo que conocía. En 1 Samuel 25, se nos presenta a Nabal, esposo de Abigail, descrito como duro y de malas obras. Pero junto a él se menciona a Abigail, presentada con una descripción muy diferente, inteligente y de hermoso parecer. Desde las primeras líneas, la Biblia marca el contraste entre ambos, como si quisiera dejarnos claro desde el inicio quién será el verdadero protagonista del relato. El conflicto surge cuando David y sus hombres, tras haber protegido a los pastores de Nabal en el desierto, le piden un gesto de hospitalidad. Pero Nabal, en su necedad, no solo se niega a ayudar, sino que ofende directamente a David, despreciando su nombre y su causa. Esta ofensa desata la furia del futuro rey, quien decide tomar justicia por su mano y marchar hacia la casa de Nabal con espada en mano. Pero ahí es donde la historia da un giro inesperado. Cuando Abigail se entera de lo ocurrido, no se detiene a discutir con su esposo ni a llorar su destino. Ella actúa, rápidamente reúne provisiones, monta sus burros y sale al encuentro de David antes de que la tragedia se consuma. En un acto de profundo respeto, humildad y sabiduría, logra lo impensable, detener a un líder guerrero en plena furia. En ese encuentro, Abigail no solo logra salvar a su casa, sino que también evita que David manche sus manos con sangre inocente. En su discurso, ella apela al futuro de David, a su llamado divino y a la justicia de Dios. Es como si le recordara quién era y para qué fue escogido. Este momento no solo demuestra la capacidad de Abigail para leer las circunstancias con claridad, sino también su profundo conocimiento espiritual. Ella entendía lo que significaba el plan de Dios, y no dudó en recordárselo a David con una mezcla perfecta de firmeza y humildad. La reacción de David no se hizo esperar. Él reconoce la mano de Dios en la intervención de Abigail y no solo se detiene, sino que la bendice. Reconoce que si no fuera por ella, habría cometido una gran injusticia. En 1 Samuel 25:32, David dice que bendito sea el Señor que la envió aquel día. Así, la figura de Abigail se levanta como un canal de la sabiduría divina, una mujer que supo escuchar la voz del cielo en medio del conflicto. La historia no termina allí. Poco después, cuando Nabal muere a causa de un ataque fulminante, David envía a buscar a Abigail para convertirla en su esposa. Pero este no es simplemente un gesto romántico, es una señal de honra, una forma de reconocer la sabiduría y
el carácter de una mujer que supo actuar cuando todo parecía perdido. Al casarse con David, Abigail no solo se convierte en su esposa, sino que también entra en la línea directa de los eventos que conducirían al reinado más importante de Israel. Su sabiduría quedó grabada en la historia como un ejemplo eterno de cómo una sola persona puede detener una tragedia con palabras sabias y acciones oportunas. La historia de Abigail no es solo un relato del pasado, es una lección viva sobre cómo actuar con sabiduría en tiempos de crisis. Nos enseña que no es necesario tener un cargo, un ejército o una corona para influir en el destino de muchos. Solo se necesita visión, discernimiento y el coraje de actuar cuando todos los demás guardan silencio. Abigail nos inspira a hablar con verdad, a actuar con justicia y a no permitir que el enojo tome decisiones por nosotros. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre el poder que hay en la palabra dicha con gracia y convicción. La Biblia nos da múltiples ejemplos que nos hacen reflexionar sobre este tema. Cada historia trae un aprendizaje valioso sobre cómo debemos actuar en estas situaciones. La historia de Abigail se encuentra en un momento tenso del primer libro de Samuel. David, aún sin ser proclamado rey oficialmente, ya cargaba con la unción de Dios y con el peso de liderar a un grupo de hombres valientes y aguerridos. Estaban viviendo en el desierto, moviéndose constantemente para evitar ser capturados por Saúl, el rey que lo perseguía sin descanso. En esos días, la supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino de las alianzas, del respeto ganado y del favor que pudieran encontrar en la gente del lugar. Fue así como David y sus hombres protegieron durante un tiempo los rebaños de un hombre muy rico llamado Nabal. En 1 Samuel 25 se describe que este hombre tenía propiedades en Carmel y miles de ovejas y cabras. Los pastores de Nabal nunca fueron molestados por David y su grupo. Por el contrario, gozaron de protección, aunque este favor nunca fue solicitado como pago. El momento clave ocurre cuando David, después de esa temporada de protección silenciosa, decide enviar unos jóvenes a Carmel para hablar con Nabal en un gesto pacífico. La intención era simplemente solicitar alimentos, aprovechando el tiempo de esquileo, un periodo tradicionalmente ligado a la generosidad y celebración. Según lo que se cuenta en 1 Samuel, David les instruye que hablen con cortesía, deseándole paz a Nabal, a su casa y a todo lo suyo. La petición era razonable, compartir algo de provisiones con quienes les habían protegido. Sin embargo, Nabal reacciona de manera ofensiva. No solo se niega a ayudar, sino que desprecia abiertamente a David, preguntando con arrogancia: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Sus palabras no eran simplemente una negación, sino un insulto directo, una forma de menospreciar su nombre y su causa. Esta actitud encendió la furia de David, quien decidió tomar las armas. La reacción de David fue inmediata y contundente. Cuando los jóvenes regresaron con la respuesta de Nabal, él no lo pensó dos veces. Ordenó a sus hombres que se prepararan para la batalla. En 1 Samuel 25:13 se menciona que David tomó 400 hombres consigo, dejando solo 200 para cuidar las cosas. Su determinación era clara: iría a destruir todo lo que pertenecía a Nabal. La ira de David, por más justificada que fuera, lo estaba llevando a tomar una decisión peligrosa. Iba a derramar sangre por orgullo herido, sin detenerse a considerar las consecuencias. Y es en ese punto, cuando todo parece dirigirse hacia una tragedia inevitable, que entra en escena Abigail. Ella se entera por uno de los criados de lo que había sucedido y, sin perder tiempo, actúa con sabiduría. El criado le cuenta que David y sus hombres habían sido como un muro de protección día y noche y que ahora la casa corría peligro. Abigail no necesitó órdenes ni tiempo para pensarlo. Tomó la iniciativa con determinación. Preparó una generosa ofrenda de alimentos, panes, vino, ovejas ya cocidas, grano tostado,
tortas de pasas y de higos. Todo fue cargado en burros y enviado rápidamente mientras ella iba detrás. No le dijo nada a su esposo. En 1 Samuel 25:19 se señala que no informó a Nabal de sus planes, lo cual muestra su sabiduría para manejar una situación delicada. Sabía que si hablaba con él, este no permitiría nada, y el tiempo era crucial. Abigail entendió que debía actuar antes de que David llegara, y eso fue lo que hizo. Cuando lo encontró en el camino, se bajó del burro, se postró rostro en tierra y habló con humildad, pero con una profundidad que transformó el corazón de David. Sus palabras no fueron comunes. Ella asumió la culpa del incidente, aunque no había sido parte del error. Lo más impactante del discurso de Abigail fue su enfoque espiritual. Ella no solo calmó la ira de David, sino que le recordó su propósito. Le habló del futuro que Dios tenía para él, de cómo el Señor lo establecería como príncipe sobre Israel. En sus palabras, Abigail dejó ver que conocía bien las promesas de Dios. En 1 Samuel 25:28, ella le pide a David que perdone la ofensa de su siervo, y afirma con convicción que Dios haría una casa firme para él, porque peleaba las batallas del Señor. Estas palabras tocaron el corazón de David de una manera profunda. Abigail, con su humildad y sabiduría, logró algo que ni la fuerza ni la amenaza hubieran conseguido: desarmar la furia de un líder que venía decidido a matar. Ella no solo salvó a su casa, también salvó a David de cometer un pecado que podría haber marcado su futuro para siempre. David, con la espada ceñida y la furia encendida, no era el mismo hombre que había mostrado paciencia ante Saúl. Aquí se encontraba listo para tomar venganza por una ofensa personal, algo que podía desviar su camino hacia el trono. Sin embargo, la intervención de Abigail no solo detuvo el desastre, sino que también sirvió como un espejo espiritual para David. Ella, sin levantar la voz ni portar arma alguna, le recordó que estaba a punto de pelear una batalla que no le pertenecía. Abigail le dijo que Dios mismo se encargaba de sus enemigos y que era indigno de él derramar sangre sin causa. David, al escucharla, no se sintió humillado, sino honrado. Reconoció la sabiduría divina en sus palabras y se sintió agradecido. En 1 Samuel 25:32, David bendice a Dios por haber enviado a Abigail, y luego la bendice a ella por su sensatez y por haberlo detenido. Esa escena marca un punto de inflexión no solo para la historia de Abigail, sino también para la narrativa de David. Fue uno de los momentos donde él mostró su capacidad para escuchar, para ser corregido y para reconocer la voz de Dios en medio del conflicto. Podría haber ignorado las palabras de una mujer, como muchos hacían en esa época, pero David no lo hizo. Reconoció que esa mujer hablaba con la autoridad del cielo. Esta humildad fue parte de lo que lo distinguió como un hombre conforme al corazón de Dios. En ese instante, David no solo perdonó a Nabal y a su casa, sino que también se salvó a sí mismo de cometer una injusticia. La Biblia nos muestra que el verdadero poder no siempre se expresa con violencia, sino con dominio propio. Y eso fue lo que Abigail ayudó a despertar en el corazón del futuro rey de Israel. Mientras tanto, Nabal seguía ajeno a todo. En el relato se cuenta que él estaba celebrando un gran banquete en su casa, como si fuera un rey, completamente ebrio y sin conciencia del peligro que había estado a punto de destruirlo. Abigail no le dijo nada esa noche, esperando a que pasara la embriaguez. Pero al día siguiente, cuando le contó todo lo que había ocurrido, el corazón de Nabal se paralizó. En 1 Samuel 25:37 se relata que se quedó como una piedra, y 10 días después el Señor lo hirió y murió. Este desenlace no fue obra de David ni de Abigail. Fue Dios mismo quien trajo juicio sobre Nabal.
Esto refuerza la enseñanza central del pasaje: la venganza no nos pertenece. La justicia divina llega a su tiempo, sin que las manos humanas tengan que mancharse con sangre. David entendió eso, y Abigail fue el instrumento que lo condujo a esa comprensión. Después de la muerte de Nabal, David vuelve a mostrar reconocimiento hacia Abigail. Él la envía a buscar para tomarla como esposa. Este gesto no fue solo un acto de admiración, sino también de honra. David vio en Abigail una mujer digna, no solo por su belleza, sino por su sabiduría, por su carácter y por haber sido capaz de frenar la furia de un guerrero. En 1 Samuel 25:40 se menciona que los siervos de David llegaron a Carmel para pedirle a Abigail que se uniera a él. Su respuesta fue igualmente humilde y decidida. Ella se inclinó y dijo que estaba dispuesta a servir, incluso lavando los pies de los siervos de David. Esta actitud no era servilismo, sino una expresión de su corazón dispuesto. Abigail sabía quién era, pero no se jactaba de su sabiduría. Su humildad fue constante, desde el inicio hasta el final de la historia. Al casarse con David, Abigail entró en una nueva etapa de su vida. Ya no era simplemente la esposa de un hombre necio, sino compañera de un futuro rey. Su influencia, aunque no siempre visible en los capítulos siguientes, quedó grabada en el corazón de David. Su presencia en la narrativa bíblica nos recuerda que la sabiduría verdadera no depende del poder ni del estatus, sino de la capacidad de actuar con justicia, compasión y discernimiento. Abigail no buscó protagonismo, no exigió nada. Ella vio el peligro, evaluó la situación y actuó. Su historia nos habla directamente a la conciencia. ¿Cuántas veces podríamos evitar conflictos si actuáramos con sabiduría en lugar de dejarnos llevar por el impulso? La figura de Abigail nos desafía a ser portadores de paz en medio de la tensión, a ser voces de sensatez cuando la furia amenaza con destruirlo todo. En la historia de Abigail se revela un patrón que vemos repetido a lo largo de las Escrituras. Dios usa a personas aparentemente comunes para ejecutar actos de gran impacto. Abigail no tenía título alguno, no era reconocida como profetisa, jueza ni líder política. Pero lo que sí tenía era una profunda conexión con la sabiduría y la sensibilidad espiritual. En un mundo dominado por decisiones impulsivas, por guerras y tensiones constantes, ella fue como un oasis de discernimiento. Su forma de actuar, lejos de ser accidental, demuestra que estaba en sintonía con lo que Dios quería hacer. Cuando el criado le informó lo que había pasado, ella no se dejó dominar por el miedo ni por la desesperación. Lo que hizo fue moverse con rapidez, pero con precisión. Supo qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Esa sincronía no se aprende en los libros, se cultiva en el corazón que teme a Dios. El impacto de Abigail no se limitó a su casa o a su entorno inmediato. Sus acciones cambiaron el curso de una tragedia. Si ella no hubiera intervenido, David habría destruido todo lo que pertenecía a Nabal. Eso incluía siervos, ganado, bienes, posiblemente incluso a mujeres y niños. Abigail no solo salvó su hogar, salvó vidas. Su sabiduría tuvo un alcance colectivo, no solo personal. Y esta es una característica de la sabiduría que viene de lo alto, como lo menciona la carta de Santiago más adelante en el Nuevo Testamento. Es primero pura, después pacífica, amable, llena de misericordia. Abigail fue una encarnación viviente de esa descripción siglos antes. Ella no usó la manipulación ni el control para obtener lo que quería. Simplemente actuó con verdad, con humildad y con un sentido claro de justicia. Su vida nos recuerda que no hace falta tener poder visible para ejercer una influencia poderosa. Otra lección poderosa que se desprende de esta historia es el contraste entre Nabal y Abigail. Ambos vivían bajo el mismo techo, compartían los mismos bienes, pero tenían corazones completamente distintos. Nabal representa la necedad, el egoísmo, la arrogancia que cierra los oídos a la razón.
En cambio, Abigail representa la prudencia, la generosidad y el respeto. Mientras Nabal insultaba sin medir consecuencias, Abigail buscaba la paz con sabiduría. La diferencia entre ambos no era su posición social, sino su actitud interna. La Biblia destaca muchas veces esta contraposición entre el sabio y el necio. En el libro de Proverbios se repite que el sabio escucha el consejo y actúa con prudencia, mientras que el necio confía en su propio juicio y desprecia la corrección. La historia de Abigail y Nabal es una representación vívida de esa enseñanza. Sus acciones dejaron en evidencia lo que había dentro de cada uno. El momento en que Abigail se postra ante David es una de las escenas más conmovedoras del Antiguo Testamento. Ella, una mujer de posición, se humilla sin vergüenza alguna, no por debilidad, sino porque entiende el poder de la humildad bien dirigida. En lugar de confrontar con altivez o rogar desde el temor, Abigail se presenta con dignidad y decisión. Le habla a David como si ya fuera el rey, reconociendo el llamado de Dios sobre su vida. Le recuerda que sus batallas no son personales, sino divinas. Y lo más impresionante es cómo logra, con ese discurso, transformar el corazón de un hombre decidido a matar. No lo acusa, no lo minimiza, no lo desafía, lo invita a recordar quién es. Este tipo de intervención no nace de la estrategia humana, sino de la revelación espiritual. Abigail se convirtió en la voz de Dios para David en ese momento crítico. Su sabiduría desarmó la violencia. Y cuando David escucha a Abigail, no solo baja su espada, sino que alaba a Dios por ella. Ese reconocimiento público confirma que David, aunque guerrero, era sensible a las señales del cielo. En 1 Samuel 25:33, él dice: «Bendita sea tu prudencia, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». Esta frase muestra cómo David valoró profundamente el papel de Abigail en evitar una tragedia. No todos tienen la capacidad de recibir corrección, especialmente cuando ya han tomado una decisión. Pero David sí lo hizo. Y eso también es digno de resaltar. La historia no se trata solo de Abigail, también se trata del corazón dispuesto de David para recibir sabiduría, incluso cuando venía de una mujer. En una cultura donde las mujeres no tenían voz ni voto en decisiones de guerra, esta interacción rompe esquemas. Fue un momento de revelación mutua. Abigail reveló su sabiduría y David reveló su sensibilidad espiritual. El desenlace de la vida de Nabal es uno de los momentos más impactantes del relato. Después de haber sido confrontado con la verdad por su esposa, su corazón se detuvo como si el peso de sus actos lo hubiera alcanzado de golpe. El texto bíblico señala que quedó como una piedra, y 10 días después, el juicio de Dios cayó sobre él. En 1 Samuel 25:38 se menciona que fue el Señor quien lo hirió. Este detalle es clave. David no lo tocó. Abigail no lo expuso públicamente. Ningún enemigo externo lo atacó. Fue Dios mismo quien ejecutó la justicia. Esto enseña que cuando actuamos con prudencia y dejamos la venganza en las manos divinas, Él responde con justicia perfecta. Abigail no necesitó alzar la voz ni planear una estrategia contra su esposo. Lo único que hizo fue proteger a los inocentes, preservar la paz y confiar en que Dios actuaría a su tiempo. Y así fue. Es interesante cómo la historia se mueve con una secuencia exacta. Primero se revela el conflicto. Nabal insulta a David. Luego surge la amenaza. David decide tomar venganza. Enseguida aparece la mediadora. Abigail actúa. Después se produce la transformación. David se detiene. Finalmente llega la consecuencia. Dios hace justicia. Este orden revela la armonía del relato, como si cada parte estuviera hilada por un propósito divino. Nada fue al azar. Abigail no solo fue una heroína silenciosa, fue también una pieza clave en un diseño mayor. Si ella no hubiera intervenido, David
habría pecado, y ese pecado podría haber afectado su ascenso al trono. En un momento en que su liderazgo estaba siendo observado, cualquier decisión mal tomada podía tener repercusiones fatales. Pero gracias a una mujer sabia, todo se reordenó. Y eso muestra cómo muchas veces Dios elige instrumentos inesperados para llevar a cabo sus planes. El papel de Abigail no terminó con la muerte de Nabal. Después de todo lo que había ocurrido, David, agradecido y admirado, la toma por esposa. Pero esta unión no fue un simple premio, fue también una alianza estratégica. Abigail era una mujer de recursos, con inteligencia, dignidad y una clara visión espiritual. Su presencia junto a David significaba mucho más que compañía. Representaba el tipo de influencia que edifica, que guía, que protege desde la sabiduría. En 1 Samuel 25:42 se menciona que ella se levantó rápidamente, acompañada por sus siervas, montó su burro y fue con los mensajeros de David. Su decisión fue inmediata, sin vacilación, lo que demuestra su confianza y disposición. Este acto de unirse a David no solo marcó un nuevo comienzo para ella, sino que también consolidó el inicio de una nueva etapa en el camino de David hacia el trono. Abigail ya no sería solo mediadora, ahora sería parte activa del propósito de Dios. Lo que también resulta fascinante es cómo el relato presenta a Abigail sin mancha. En ningún momento se cuestionan sus motivos, sus palabras o sus acciones. En toda la narrativa bíblica, pocos personajes logran conservar una imagen tan íntegra de principio a fin. Abigail no actúa por conveniencia, no busca protagonismo, ni siquiera se queja de estar casada con un necio. Ella simplemente observa la situación y responde con sabiduría. Su conducta es una lección viviente de lo que más adelante se enseñaría en los libros de sabiduría, que la mujer prudente edifica su casa. Abigail no solo la edificó, también la salvó, y con su forma de actuar nos deja un modelo eterno de liderazgo espiritual. Su historia demuestra que el silencio, la humildad y la sabiduría bien aplicadas pueden tener más poder que 1000 palabras lanzadas con furia. Dios honró su carácter y su legado permanece como un ejemplo para todos los tiempos. Hoy, al mirar la figura de Abigail, no la vemos solo como una mujer de su época. La vemos como un arquetipo de sabiduría aplicada en medio del caos. Su vida nos desafía a considerar cómo reaccionamos ante el conflicto. Nos dejamos arrastrar por la emoción como David al principio. Nos cerramos en el egoísmo como Nabal o actuamos con discernimiento como Abigail. Cada historia en la Biblia tiene la intención de enseñarnos, de moldear nuestro carácter y confrontar nuestra forma de pensar. En el caso de Abigail, su historia trasciende el tiempo porque su ejemplo sigue siendo urgente. En un mundo lleno de reacciones impulsivas, donde muchos responden sin pensar, la voz de Abigail resuena como un llamado a la reflexión, a la prudencia, al dominio propio. Ella no necesitó levantar una espada. Le bastó con abrir su boca llena de sabiduría para desviar un desastre y abrir paso a la paz. El legado de Abigail no termina con su matrimonio con David. Aunque la Biblia no nos ofrece muchos detalles sobre su vida posterior, su nombre queda marcado en las Escrituras como símbolo de sabiduría, templanza y valentía. Cada vez que su historia es leída, se revive ese momento en que una sola mujer, sin ejército, sin influencia política y sin respaldo masculino, se levantó en medio de una crisis para evitar una masacre. Su ejemplo trasciende géneros y generaciones. Abigail no es solo un modelo para mujeres, es una figura que desafía a todo ser humano a actuar con integridad en los momentos críticos. Su discernimiento salvó a su pueblo y su humildad impidió que un futuro rey se desviara de su llamado. En una época en que los impulsos pueden destruir relaciones, decisiones y hasta destinos,
El relato de Abigail resuena como una advertencia divina y una inspiración eterna para elegir la sabiduría por encima de la reacción emocional. 1. De los aspectos más poderosos de esta historia es cómo Dios usó la sabiduría de Abigail como instrumento para proteger el linaje mesiánico. David, al convertirse en su esposo, continuó su camino hacia el trono sin haber derramado sangre inocente en ese episodio. Y aunque muchos años después cometería errores graves, como el caso de Betsabé y Urías, ese día en Carmel, él fue salvado de un pecado gracias a una mujer que no permitió que la necedad de su esposo arruinara su casa. Esa protección espiritual es un principio que se repite a lo largo de la Biblia. Dios levanta intercesores, personas con discernimiento, que se colocan en la brecha y detienen la destrucción con sabiduría. Moisés lo hizo por el pueblo en el desierto, Esther lo hizo por los judíos en Persia. Y aquí vemos a Abigail hacerlo en su propio hogar. Ella no oró en público ni proclamó una profecía, pero cada decisión que tomó estuvo cargada del temor de Dios. En el relato no hay ángeles visibles, no hay milagros sobrenaturales como fuego del cielo o mar abierto, pero hay un milagro aún más profundo, el cambio de corazón. David, decidido a matar, desciende de su montaña interior de ira para escuchar la voz de la sensatez. Ese tipo de transformación es uno de los actos más poderosos del Espíritu de Dios. Abigail no cambió la historia con fuego, sino con palabras. No detuvo a David con fuerza, sino con visión. Lo que ella dijo tuvo más peso que 100 espadas, porque le recordó a David quién era, para qué había sido llamado y qué esperaba Dios de él. En nuestras vidas cotidianas enfrentamos batallas similares, no con ejércitos, sino con palabras, decisiones y momentos en los que debemos elegir entre reaccionar o reflexionar. La historia de Abigail es una guía para esos momentos, un faro que ilumina el camino del dominio propio y la sabiduría. Además, la actitud del criado que va a buscarla también es reveladora. Él sabía que Nabal no iba a escuchar razones, por eso fue directamente a Abigail. En 1 Samuel 25:17, el criado le dice claramente que no hay quien pueda hablarle, refiriéndose a Nabal. Ese reconocimiento muestra cómo incluso los siervos veían en Abigail una figura de respeto, una líder moral en su hogar. Esto es notable, porque en tiempos bíblicos una mujer no tenía por costumbre ejercer liderazgo dentro de la estructura familiar, menos aún en asuntos que involucraban decisiones de vida o muerte. Sin embargo, en este caso, fue ella quien tomó el control y nadie la detuvo. Su carácter ya había sido reconocido por quienes la rodeaban. No necesitó imponerse, porque su autoridad no venía de la posición, sino de su testimonio diario. Es un recordatorio poderoso de que la autoridad espiritual verdadera no se impone, se gana con el ejemplo constante de integridad. Y así, Abigail, sin tener un ejército, sin portar corona, sin empuñar espada, salvó vidas, protegió su casa y fue instrumento de Dios para preservar el camino de un rey. En ella vemos la confirmación de que la sabiduría es más poderosa, que la fuerza, que la humildad puede detener la violencia y que una sola persona puede cambiar el curso de una historia entera. La Biblia no registra más discursos de Abigail después de ese día, pero con lo que dijo y lo que hizo, su voz sigue resonando hasta hoy. Cuando el mundo parece moverse por la prisa, el orgullo y la violencia, el ejemplo de Abigail es un llamado urgente a actuar con discernimiento. Su historia nos enseña que no hay acto pequeño cuando está guiado por el temor de Dios. Cada decisión que tomamos puede ser una puerta hacia la paz o hacia el conflicto. Y como Abigail, todos estamos llamados a ser instrumentos de sabiduría en un mundo sediento de justicia y verdad. Cuando observamos a Abigail en el centro de este relato, entendemos que su rol no fue un simple momento de heroísmo pasajero. Ella representa una virtud constante,
una sabiduría que no reacciona por impulso, sino que actúa desde una base firme de conocimiento espiritual. El hecho de que ella haya tomado la iniciativa sin consultar a Nabal muestra que comprendía el tiempo en el que estaba viviendo. No se trataba de una decisión cotidiana, sino de una acción crítica que podía significar vida o muerte. Su carácter había sido forjado en la intimidad, lejos de los reflectores, y en el momento crucial surgió como una luz clara que guió a todos hacia un desenlace de paz. Es ahí donde la Biblia nos enseña que el discernimiento no nace en la urgencia, sino en la profundidad de la relación con Dios. Abigail ya estaba preparada antes de que el conflicto llegara, y por eso supo cómo responder. El contraste entre Nabal y Abigail también nos enseña cómo una misma casa puede albergar dos mundos completamente opuestos. Nabal tenía posesiones, poder económico, sirvientes, influencia local, pero le faltaba la capacidad más importante, la sabiduría. Abigail, en cambio, aun sin tener la autoridad visible de su esposo, era quien llevaba el corazón espiritual del hogar. Este tipo de contraste se refleja también en otras historias bíblicas. En el libro de Lucas, por ejemplo, Jesús destaca a María por haber elegido la mejor parte, mientras que Marta se afanaba con muchas cosas. De igual manera, Abigail eligió la parte más sabia, y ese acto no solo le dio sentido a su vida, sino que la colocó en la historia como una mujer digna de ser recordada. El hogar de Nabal era una tierra dividida, necedad en un lado, sabiduría en el otro, y la Biblia deja claro cuál de las dos fuerzas fue más poderosa al final. A lo largo del relato hay una constante. El silencio de Dios se ve manifestado en los actos de sus siervos. No vemos en este pasaje una voz del cielo, ni una aparición angélica, ni una palabra profética directa, pero lo que sí vemos es a Dios actuando a través de personas sensibles a su voluntad. David, en su impulsividad, fue redirigido por una mujer sin uniforme, sin autoridad militar. Abigail, sin pronunciar una sola palabra espiritual en voz alta, fue canal de una intervención divina. Y Nabal, que vivía como si Dios no existiera, encontró en su propio cuerpo el juicio del Altísimo. Es una narrativa que nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta con estruendo, sino con decisiones acertadas, con palabras sabias, con el espíritu de alguien que está dispuesto a ponerse entre la espada y la destrucción. En este silencio, Dios habló más fuerte que nunca. Abigail fue su voz, sin necesidad de milagros espectaculares. La vida de Abigail nos deja una reflexión profunda sobre cómo actuar cuando estamos rodeados de necedad, de conflictos o de personas imprudentes. Ella no se volvió como Nabal, ni se dejó arrastrar por la locura ajena. Mantuvo su esencia. No trató de cambiar a su esposo con gritos, ni de imponer su criterio. Supo cuándo callar, cuándo actuar y cuándo hablar. Esa es la verdadera sabiduría, la que discierne el momento correcto para cada cosa, la que no responde desde el orgullo, sino desde la compasión, la que no se deja consumir por la rabia ajena. En un mundo donde muchos pierden el control por detalles insignificantes, la templanza de Abigail es un recordatorio vivo de que se puede ser firme sin ser agresivo, valiente sin ser altanero y activo sin ser precipitado. Ella no fue pasiva. Fue estratégica, rápida, decidida y espiritual, todo al mismo tiempo. Una combinación que la convirtió en leyenda. Abigail es, sin duda, una de las figuras femeninas más completas del Antiguo Testamento. Representa la intercesión sin ruido, la autoridad sin imposición y el poder de la sabiduría en su forma más pura. Su historia no está llena de milagros visibles, pero cada parte de su relato está impregnado del mover invisible de Dios. A través de su ejemplo, aprendemos que el carácter y la prudencia pueden cambiar el curso de los acontecimientos mucho más que la fuerza o la violencia. Abigail no fue una mujer común, fue una escogida para ese momento preciso. Fue un instrumento de Dios,
no solo para proteger a su casa, sino también para preservar la santidad del llamado de David. Y eso hace de ella mucho más que una esposa. La convierte en una guardiana del propósito divino. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos conflictos, su historia es un faro que nos recuerda: hay otro camino, el camino de la sabiduría, del dominio propio y de la acción guiada por el Espíritu. La historia de Abigail nos invita a mirar más allá de la superficie de los eventos bíblicos y a reconocer el poder silencioso de quienes actúan con sabiduría en medio del caos. En un momento donde todos parecían movidos por la emoción, por el orgullo o por la necedad, ella se levantó como una voz de cordura. No fue el ruido de las armas ni la autoridad de los reyes lo que cambió el curso de aquella historia. Fue una mujer con discernimiento, una mujer que entendió que la verdadera guerra no estaba en el campo de batalla, sino en el corazón de quienes estaban a punto de tomar decisiones irreversibles. Abigail fue un canal de paz, una pacificadora en medio del fuego cruzado, y la Biblia enseña, en palabras de Jesús, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Por eso, su historia no es solo un pasaje del pasado, sino un llamado urgente a nuestro presente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ante conflictos donde la emoción quiere dominar nuestras decisiones? ¿Cuántas veces hemos sentido el impulso de responder con furia, de actuar por orgullo, de devolver mal por mal? En esos momentos, la historia de Abigail debe resonar en nuestras mentes como una advertencia y una inspiración. Ella nos enseña que siempre hay otra manera, una forma más elevada de enfrentar las situaciones. No se trata de debilidad, sino de fuerza interior. No es pasividad, es sabiduría. No es resignación, es estrategia divina. Abigail no solo evitó una tragedia, también construyó un puente hacia la reconciliación, hacia la paz, hacia el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de David. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, no a avivar el fuego, sino a traer calma, claridad y dirección donde otros solo ven caos. La historia de Abigail también nos hace reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede tener en el plan de Dios. No todos serán líderes reconocidos, ni todos tendrán un cargo visible en una congregación. Pero eso no significa que no podamos ser instrumentos poderosos en manos del Señor. Abigail no tenía título, pero tenía sabiduría. No tenía trono, pero tenía discernimiento. No tenía espada, pero tenía palabra. Y eso fue suficiente para convertirse en una heroína eterna de la fe. Hoy, tú también puedes ser como Abigail, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Puedes ser esa voz que calma, ese corazón que intercede, esa mente que analiza, ese espíritu que actúa. No necesitas fama, ni visibilidad, ni poder humano. Solo necesitas estar alineado con la voluntad de Dios y dispuesto a actuar cuando otros se paralizan. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas tragedias se evitarían si alguien se atreviera a intervenir con sabiduría antes de que el desastre ocurra? ¿Cuántos hogares, amistades o ministerios se habrían salvado si alguien hubiera hablado a tiempo, con gracia y verdad? Abigail fue ese alguien. No esperó que otro lo hiciera, no pensó que no era su lugar, no se excusó por su género, su posición o su situación personal. Simplemente actuó, y por eso su historia quedó escrita no solo en las páginas de la Biblia, sino también en los corazones de todos los que buscan un ejemplo de cómo ser valiente sin ser agresivo, cómo ser sabio sin ser soberbio y cómo ser espiritual sin ser ostentoso. La vida de Abigail nos confronta, nos inspira y nos empuja a ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea, porque nunca sabremos a cuántos hemos salvado con una sola palabra bien dicha.
Por todo esto, si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti, compártela, medítala, vuelve a leerla en el primer libro de Samuel capítulo 25 y permite que el Espíritu Santo te revele nuevas enseñanzas a través de ella. Hay muchas Abigails hoy, escondidas en medio del ruido de este mundo, esperando su momento para actuar con sabiduría. Y también hay muchos David a punto de tomar decisiones por impulso, que necesitan una palabra oportuna que los despierte. Sé tú esa voz, sé tú esa presencia, sé tú ese instrumento. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas, a que comentes lo que más te impactó de la historia de Abigail y a que te suscribas al canal para seguir recibiendo enseñanzas profundas basadas en la palabra de Dios, porque cada historia bíblica encierra una verdad eterna, y hoy, más que nunca, necesitamos sabiduría del cielo para vivir con propósito en la tierra.